evidentemente, no todos, no me verifico esta sacada. Pero la mayor evidencia es el ensayo clínico controlado aleatorio. Y luego va bajando, ven, los estudios de corte, bla, 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 bla. Estudios de caso, y aquí falta opinión de los expertos. Cuando un médico dice, en mi experiencia, eso está aquí abajo. Porque en su experiencia tendrá 100 pacientes, 200 pacientes, ¿eso qué es? Nada. Cuando aquí se habla de evidencia, es de 15.000, 20.000 pacientes. Eso tiene valor. Esto de aquí abajo, nada. La próxima. Lo mismo. En otras palabras. La próxima. La seguridad. Ojalá ya tengan idea de lo que voy a hablar. Si voy a hablar de seguridad, voy a hablar de efectos adversos, efectos indeseados en el paciente. La próxima. Las cosas no siempre son como se ven, ¿verdad? Vemos medicamentos, vemos efectos adversos y a veces los confundimos con manifestaciones de la enfermedad o pensamos que son parte de otra enfermedad. La capacidad de atribuir un hallazgo clínico a un fármaco es algo que requiere tiempo y mucha práctica para poder realmente relacionar como causa-efecto estos dos fenómenos. La próxima. Ya les había dicho que no hay fármaco que no tenga efectos adversos. Todos tienen. La diferencia entre veneno y fármaco es la dosis. Todos los fármacos en todos los estadios del desarrollo pues son monitorizados en términos de seguridad. Y cuando se los saca al comercio, a través de la farmacovigilancia. En todas las fases. La próxima. El promedio para desarrollar un fármaco hemos dicho que son 10 años. Les hemos demostrado que puede ser hasta más, incluso ya. Desde que se viene la idea de que ese fármaco podría servir hasta que se lo comercializa pasan pues a veces hasta 30 años a veces. Y vean, de cada 10.000 principios activos que son estudiados, uno solo sale al mercado. ¿Cuánta plata hay detrás de todo esto? ¿Cuánta gente ha quedado frustrada porque no han podido demostrar que el medicamento sea útil? Tanto en la fase preclínica como en la clínica, pues el estudio de seguridad es fundamental. Para las agencias reguladoras es la parte crítica. Después de que el producto se está vendiendo, ellos no tienen casi nada que ver. Y eso es algo que también se critica, van a ver después. La próxima. Cuando sale al mercado, la farmacovigilancia la ponen a cargo nuestro. Las enfermeras y nosotros tenemos que hacer la farmacovigilancia. Tenemos que reportar a nuestras agencias de salud y ellos deberían analizar e informar a las agencias farmacéuticas de que se están observando estos efectos. Y finalmente, suspender el fármaco o hacer algo relacionado. ¿Verdad? Tiene que ver con varias cosas frecuentes. Muchas veces confundimos efectos adversos del medicamento con el uso irracional. Dosis inadecuadas, medicamentos, sobredosis por parte del médico, el paciente que se automedica, toma más medicamentos de lo que debería, interacción con otros fármacos, etc. O sea que no siempre son efectos del medicamento. Por eso es que es bien difícil dilucidar si ese efecto es un efecto adverso o tiene que ver con la irracionalidad del uso del medicamento. La próxima. Normalmente las reacciones adversas de las que estoy hablando se producen a dosis habituales.
Hay que demostrar que el medicamento ha sido utilizado en la dosis que es recomendada por la casa farmacéutica. Y vamos a entender como reacción adversa esas reacciones perjudiciales e inesperadas que se producen con el medicamento. La próxima. Esto ya les he dicho que mata un montón de gente, les he mostrado las estadísticas, son alarmantes. Cuando prescribimos un medicamento, ¿cuánto sabemos de la seguridad? Lo que nos hablan los visitados médicos, los formularios terapéuticos, ¿han visto el prospecto de un medicamento alguna vez? Viene la cajita y adentro un papelito. Abres el papelito y tú son efectos adversos. Y tú dices, esto no tomo. Porque uno cree que cualquiera de estos te puede pasar. Ellos tienen, por regulaciones de ley, la obligación de reportar todo lo que sea relacionado de una u otra forma con el medicamento. Si tuviéramos que considerar todos esos efectos adversos, no prescribiríamos un solo medicamento. Tenemos que basarnos en los efectos más frecuentes, más probables. Bueno, y siempre te vamos a decir al paciente, ¿se acuerda que le dije que había algunos efectos adversos? Claro, pero después ya aparece con antenas y todo el paciente. La próxima. Vean, por ejemplo, esto, relacionado a la farmacovigilancia. Aproximadamente un promedio de 100.000 estadounidenses, allá por el 2004, cuando salió este medicamento que es el Rofecoxib, un bloqueador selectivo de la ciclooxigenasa 2, han hecho infarto de miocardio y accidente cerebrovascular por tomar este medicamento. Son análogos a la aspirina. La aspirina bloquea la ciclooxigenasa 1 y 2. Al bloquear la 1, produce problemas gástricos y todo eso, ¿no? Entonces han desarrollado productos que solo bloquean la ciclooxigenasa 2 y no producen gastropatía. Pero infarto y accidente cerebrovascular, pero han tenido que morir. Miren, es un promedio de 100.000 norteamericanos para que el Rofecoxib sea sacado de la farmacopea. Otro medicamento ha sido la celibastatina. Este es un fármaco que se utiliza para tratar la dislipidemia, las alteraciones del colesterol, triglicéridos, son las estatinas. Normalmente este fármaco, cuando salió, comparado con los que ya existían, tenía 10 veces más probabilidad de producir rhabdomiolisis, una destrucción del músculo esquelético que produce falla renal y muerte. Y cuando se asociaba con los fibratos, que son otros fármacos para tratar estas alteraciones de los lípidos, se incrementaba a 1000 veces la probabilidad de que el paciente tenga rhabdomiolisis. O sea que han tenido que morir otra cantidad enorme de gente para que nos demos cuenta de que estos medicamentos tienen efectos adversos y hay que retirarlos. La próxima. Entonces la seguridad está en todo el ciclo de vida del medicamento. Estudios preclínicos, clínicos y post-comercialización. La próxima. Los ensayos clínicos hablan de la seguridad. Van a encontrar, si entran a la FDA o a EMEA y buscan un producto, van a encontrar los estudios clínicos que han hecho que esas agencias aprueben el fármaco. Y seguramente allá va a estar reportado lo que es eficacia y también la seguridad, los efectos adversos. El tema de la post-comercialización es lo que no van a encontrar. Esto normalmente tiene que ver con estudios, post-autorización, notificaciones, alertas, que son pues de los ministerios de salud de cada país que deberían publicar. Y nuestro Ministerio de Salud no tiene ninguna información de lo que pasa con los efectos adversos. La próxima.
Las agencias reguladoras no piden estudios comparativos post-comercialización. Ese es un problema, hay una limitación. Entonces, si aprueban la fase 1, 2 y 3 y los aprueban, no sabemos qué pasa en la fase 4. Y normalmente son los médicos, enfermeras y trabajadores de salud los que nos damos cuenta de que cuando doy cierto medicamento mis pacientes o se mueren o hacen algún problema. Y comienzo a notar que esto es común y veo publicaciones, etcétera, y nos damos cuenta. Esas agencias tienen además el peligro de aprobar medicamentos que son menos eficaces y menos seguros. Se los llaman los medicamentos, yo también, así los llama la FDA, porque son medicamentos parecidos al que han aprobado, un poquito menos seguros, y dicen, si has aprobado esto, nosotros también. Actuamos en el mismo lugar, hacemos lo mismo, pero somos menos eficaces y seguros. Y estos salen a hacer estragos en la población. Y no exigen estudios post-comercialización, deberían exigir. Cada determinado periodo de 2 o 3 años debería haber estudios de post-comercialización. Esa es una deficiencia y una crítica de las agencias reguladoras. FDA significa Food Drug Administration en Estados Unidos, es la que regula la producción de fármacos a nivel Norteamérica. Y eso implica casi un 70-80% de los fármacos disponibles en la humanidad. Un 8% los producen en Europa. Menos. Hay menos casas farmacéuticas, menos dinero para investigación. En la China lo que hacen es copiar, Indonesia igual, la India igual. No hacen fármacos nuevos. La próxima. En nuestro país no se hace nada. En nuestro país, principios activos que se compran, se tabletean y hay casas farmacéuticas que le dan la forma farmacéutica. Al comercializar lo que pasa, miren las limitaciones. Los ensayos clínicos son los que apoyan que el fármaco salga a venderse. Número de pacientes reducido, meses de uso, pacientes seleccionados, probabilidad de interacción de fármacos baja porque no escogen pacientes que tomen los medicamentos. El cumplimiento de la dosis es controlado porque lo supervisan, lo llaman por teléfono y dicen, usted no ha venido el día, tome su medicamento. Están en un estudio. En la vida real la cosa es diferente. El número de pacientes amplio, duración años, tipo de paciente, pues de todo tipo de pacientes, raza, enfermedad, uso de fármacos, etcétera, etcétera. Y el cumplimiento es variable. La adhesión a la terapéutica es uno de los problemas más serios con los que confrontamos los médicos. Los pacientes no se adhieren a la terapia y tienen los fracasos terapéuticos. Y el paciente no te avisa que no toma un medicamento. O hay pacientes que no toman y por falta de información toman doble dosis y producen efectos tóxicos. La próxima. La probabilidad de detectar por un médico solo reacciones adversas es muy bajo. Vean, con un poder estadístico predictivo del 90%, les pongo acá este ejemplo. Si yo quiero ver una reacción adversa que se produce 1 en cada 1000 pacientes, necesito ver 2.303 pacientes para detectar este efecto adverso en 9 pacientes de 10 que voy a ver que presentan este problema. ¿Cuándo vemos esa cantidad de pacientes? Nunca. O sea que tus hallazgos, a ver, ¿qué será? Te desenchufan y lo dejas, a no ser que el desenlace sea fatal. Y comiences a ver que varios pacientes van muriendo cuando usas ese fármaco. De otra forma es bien difícil. Eso es imposible, por ejemplo, detectar las reacciones adversas con seguridad. La próxima. Estos son fármacos que han sido retirados en la fase 4, en postvigilancia, es decir, en la farmacovigilancia. Esto hay en cualquier farmacia aquí en Bolivia. Sí. Y ya vamos a hablar de otros medicamentos también. Estos ya no hay. Vean, se aprueba y cuántos años después se retira.
¿Y por qué? Porque produce muerte, daños, pérdidas enormes económicamente. La próxima. Cuando ustedes busquen temas de seguridad, no lean esos prospectos que les he dicho de los medicamentos. Hay que buscar información sobre la incidencia. ¿Cuáles de esos 100 efectos adversos que están descritos son los más probables en términos de incidencia? Los de mayor incidencia son los que deberían avisarse al paciente. Es muy probable que usted tenga cefalea, sensación metálica en la boca, el gusto metálico, o le dé diarrea, porque hay alta probabilidad, pues la incidencia dice eso. Hay que hablar sobre la gravedad de las reacciones adversas, esa incidencia asociada a la gravedad. Si ha muerto un paciente, ¿será probable que tu paciente muera? No, pues, ¿verdad? Se ha reportado un caso de muerte por pancreatitis. Un paciente ha muerto con pancreatitis asociado a un medicamento y lo toman millones. Es muy poco probable que tu paciente le tengas que decir, mire, es probable que se muera por pancreatitis. No, pues, no va a tomar nunca ese medicamento. El tiempo de comercialización es fundamental. Por eso es el adagio ese que dice, es mejor lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Si estás utilizando un medicamento 20 años, hace 20 años ha salido y ha demostrado ser seguro, lo vas a cambiar por uno que acaba de salir y no sabes cómo está seguridad. No, no lo vas a hacer. Y la relación beneficio-riesgo, que también es un problema. Esa relación beneficio-riesgo es un juicio de valor, no es un número. No hay una fórmula para calcular y decir, voy a usar porque la relación beneficio-riesgo es buena. ¿Dónde está la frontera de lo aceptable e inaceptable? Está en tu cabeza. Tú tienes que tomar la decisión si corres o no el riesgo. Este es el beneficio y esto es lo que probablemente le voy a producir al paciente. En la hipertensión, ese es el problema. La hipertensión, por ejemplo, es una enfermedad silente. ¿Qué significa silente? Que no tiene manifestaciones clínicas. Silencio. El paciente se siente tan normal como cualquiera de ustedes y es hipertenso. Le das tratamiento y comienza a tener diarreas, dolor de cabeza, no sé qué. ¿Dónde está la relación? El paciente va a decir, antes de tomar medicamento estaba bien, ahora tomo y estoy mal. Deja de tomar. ¿Verdad? Por eso la eficacia y la seguridad deben estar siempre en la cabeza del médico y ver el beneficio y el riesgo de fracaso, el riesgo de efectos adversos, el riesgo en general, como un juicio de valor. La próxima. La conveniencia, esto voy a hacerlo más rápido. La conveniencia o adecuación, la próxima, es el tercer factor. La próxima. Esto es un conjunto de propiedades del fármaco que facilitan la adhesión del paciente al tratamiento. Caracteriza el fármaco como la vía de administración, la dosis, la disponibilidad, la aceptabilidad por el paciente e incluso del médico y del farmacéutico. Voy a explicar un poco mejor esto, ¿verdad? La próxima. Estos dos autores españoles me han gustado. Uno de ellos, Edward Diogen, dice, es un conjunto de propiedades que facilitan el cumplimiento del tratamiento. Y estas otras dice son características del medicamento asociadas a la administración, posología, disponibilidad, aceptabilidad, que el paciente debe aceptarlos, o también el médico o el servicio de farmacia. Y esto lo dice Emilio de la próxima. Normalmente la conveniencia la evaluamos nosotros para el paciente. Por eso es que hay que individualizar. Cada paciente es un mundo. Un niño, un anciano, un adulto tienen diferentes formas de ver los medicamentos. A un
anciano que no distingue colores, que no ve tamaños o ve muy poco, es difícil que él pueda tomar decisiones. Entonces, a él le tiene que convenir alguna forma de administración, de dosis, etcétera, ¿verdad? Y igual a los niños y a los adultos. Entonces, es el médico el que tiene que evaluar la conveniencia.